Entonces tenemos el siguiente cálculo. Queremos el límite inferior va a ser igual a 8,5 menos... Profe, perdón, yo le hago una pregunta. Sí, pregunta. Lo que es que en la fórmula no están esas dos raíces cuadradas, eso no tiene nada que ver. O sea, en 3 y en 15, nomás esta raíz cuadrada de n de 15. Ya le digo por qué exactamente. Bueno, esto me dio 7,6. Ya le digo por qué no, en la fórmula no aparecen esos ya. Entonces este me da, la voy a escribir aquí abajo, 7,6. Mire, sí, exacto, 7,60. Mire que ahí, ¿cuánto vale ese? Ese vale raíz de 3. Por eso es que está la raíz cuadrada arriba. No es que aparezca la raíz cuadrada dentro de la fórmula, sino que ese vale raíz de 3. Véalo acá. O si quiere le saca la raíz cuadrada antes para que no se enrede. Sí, es simplemente reemplazar los datos que hay. Por eso les decía, es fundamental que reconozcamos la simbología y reconozcamos en la fórmula y vamos reemplazando los valores que tenemos. Pero ahí no tendría problema. Este raíz de 3 es este S. Mírelo acá. Si S valiera 2, entonces arriba me quedaría 2 sin la raíz. Por eso es fundamental reconocer esas fórmulas. Bueno, entonces ahí tenemos que el límite inferior da 7,6 y el límite superior va a dar, 9.39, profe, me dio. ya lo calculo, 9,39 exacto. Entonces 9, dejémoslo 9,4. Redondeémoslo a 9,4 y vamos a interpretar. 9,39 o sea 9,4. ¿Qué quiere decir esto? Que con estos datos el parámetro real para la población, o sea la media poblacional, que se escribiría de la siguiente forma, la media poblacional se va a encontrar entre esos valores. A ver dónde tengo por acá la media poblacional. Entonces quiere decir exactamente lo siguiente. El intervalo de confianza realmente lo deberíamos escribir así como estoy escribiendo acá. La respuesta. Estaríamos diciendo Profe, vaya, porfa. estaríamos diciendo lo siguiente. Esta es la respuesta. Profe, baje la pantalla. ¿Qué necesita ver? Ahí. Sí. Ahí está bien. Bueno, entonces ojo las interpretaciones. El problema me estaba pidiendo con un nivel de confianza, mire, del 95%, estimar la media poblacional. Aquí está la clave del problema en esto. Con un nivel de confianza del 95%, estimar la media poblacional. Y para eso me dan estos datos. Entonces la media poblacional es exactamente este símbolo. Entonces lo que podemos decir es, si sacamos una muestra de 15 elementos, ahí la media me dio 8,5. De ahí puedo concluir que para toda la población, lo que espero con un 95% de confianza es que esa media se encuentra entre 7,6 y 9,4. Entonces mire que los cálculos son relativamente simples. Aquí lo que necesitamos es más capacidad de análisis frente a los textos que nos están dando.
Entonces ese sería un problema para cálculo de la media poblacional. Voy a plantear otro y quiero que vayan identificando lo mismo, los elementos, y a partir de esos elementos entonces hacemos los cálculos. Entonces voy a escribir acá el otro problema y lo van interpretando. Ya mismo les escribo por acá. A ver, un problemita. Tenemos el siguiente problema. Quiero que lo analicen bien. Quiero que analicen bien este problema, saquen los datos y hacemos la interpretación. Entonces quiero que cada uno ahí lo vaya trabajando y ya mismo lo hago acá para que comparemos y aclaramos todas las dudas que tengan. Entonces miremos a ver, identifiquemos los datos. Quiero que me vayan diciendo qué datos tenemos. Profe, pues el nivel de confianza, ¿Qué nivel de confianza me piden? 92%. Listo, 0,92. Ya ahora lo buscamos y miramos cuánto es el valor. Ya ahora les digo cuánto será el valor. Ahora lo busco. ¿Qué otro dato tenemos? Lina está hablando, pero pues no le escucha nada. La población total de 64. Entonces, la muestra. Acuerde que estamos hablando de muestra. Entonces, n igual 64. Correcto. ¿Qué más conocemos? Este se remitió 50. ¿Qué queremos hallar? ¿Un intervalo de confianza para qué tipo de parámetro? Queremos mirar el porcentaje de la efectividad del tratamiento. Y porcentaje, cuando hablamos de porcentaje, ¿qué parámetro es? Les muestro acá arriba para que me definan esto. Recuerden que tenemos estos cuatro. Estoy hablando de porcentajes. ¿Cuál de estos cuatro es? Media, proporción, diferencia media o diferencia proporciones. Proporción, no, profe. Siempre que hablamos de porcentaje nos referimos a proporciones. Entonces vamos a mirar acá cuál será el valor de P. ¿Cuál será el valor de P acá? 50.
No, es un porcentaje. Entonces 0.50. No, lea bien el problema. Pues el porcentaje sería 0,5 y 0,5. No, miren el problema. No sabemos. ¿A cuántos, a Sí, cuántos lo pacientes, entendí. a ver, cuántos pacientes se le aplicó el tratamiento? 64. ¿Y de esos cuántos se aliviaron? 50. Entonces la proporción va a ser 50, mire, la proporción va a ser 50 de 64. Se aliviaron 50 de los 64. Esa sería la proporción. Entonces miremos, 50 divididos, 0,78. entonces sería 0.78 la proporción. Pero si dice que remitió a 50, o sea que no se aliviaron los 50. O sea, que quedaría haciendo falta 22. Lo que pasa es que aquí el concepto que hay, este término de remitió, lo que está diciendo es que realmente los alivió. Este concepto, remitió la enfermedad en 50. O sea, los alivió realmente, es el concepto. Entonces 0.78. Si conozco P, Entonces, ahí Q sería 0,22. entonces Q sería igual exactamente a 0.22. Bueno, y ahí ya tenemos entonces los datos completos. Mire, por eso les digo, la parte de análisis del problema es fundamental. Los cálculos son relativamente pequeños, pero la parte de análisis es fundamental. Todo lo que hay acá es lo que dice el problema. Vamos a mirar el intervalo de confianza. Voy a buscar primero cuál es el nivel de confianza para el 92. Para el 92%, miro por acá si lo tengo. Tengo a ver para un 92% dónde estará. Déjeme busco por acá el parámetro para ese 92%. Busco por acá en la tabla que no la tengo a la mano, ya estoy buscando. Para el 95 es 2. Ya lo busco por acá. Para el 92%, a ver dónde lo tengo. Me dice por acá que es 1,75 al 92%. Acá. 1,75. Bueno, listo, entonces ahí tenemos los datos. La pregunta entonces es, la pregunta que hay que hacer o lo que hay que solucionar es hallar el intervalo de confianza para la proporción. Esta es la pregunta. Hallar el intervalo de confianza para la proporción. Es decir, ese es digamos, el camino normal que se hace con los medicamentos. Los medicamentos normalmente se hacen todas las pruebas de laboratorio. Hay unas etapas donde en primer lugar se hace experimentos con animales. Superada esa etapa se pasa a la etapa con humanos y una vez esté ya aprobado
se dice qué nivel de confianza tiene el tratamiento. Por eso siempre decimos los tratamientos, ninguno tiene, digamos, efectividad del 100%, pero lo que busca son niveles de confianza altos. Entonces, con un 92% de efectividad, vamos a ver cuál es la proporción de pacientes que se pueden aliviar. Entonces, tenemos acá que el límite inferior, vamos a copiar la formulita para la proporción. Entonces, para la proporción, tengo acá arriba que la fórmula es, tenemos acá para la proporción, entonces tenemos acá la fórmula. Esta sería la fórmula para la proporción. Y con eso podemos hallar entonces el límite inferior, y podemos hallar el límite superior. Bueno. Y como ya están todos los datos, simplemente reemplazar en la fórmula. Entonces miremos. Acá me quedaría. Ya conozco P. P es 0,78. Conozco Z, que es 1,75. Acá dentro del paréntesis conozco P, que es 0,78. Lo escribí donde no era, acá dentro. 0,78 y lo multiplico por Q, que es 0,22 sobre el tamaño de muestra, que es 64. Bueno, entonces mire que aquí hay que prestar atención en analizar bien el problema antes de hacer cálculos. Bueno, y de acuerdo a eso, ¿qué les da? Vamos a mirar. Me dio 0,78. Le dio lo mismo. A mí me dio 0.79 y en el otro 0.68. Voy a El mirar. otro me dio 0,87. Ya voy a mirar a ver que si están haciendo bien los cálculos. 0,78. A mí me dio 0.78. Ya miro a ver qué les da. ¿Cuánto me da comparado acá? Elevado a la 0,5. 0,689 lo voy a redondear entonces a 0,69. Voy a dejar este datico en, bueno, dejémoslo con los 3 decimales para que no me confundan. Ustedes que hicieron los cálculos dio 0,689. 0.77. Y el límite superior me da, ya miro, 0,87. Sí, profe. Eso me dio. ¿Sí les dio esos valores? Sí, señor. Bueno, entonces No, a mí no. revise bien los cálculos que hizo. Revise qué datos metió a la calculadora para que coincida. Mire acá. Acá me toca cambiarle el símbolo. Acá es más. Y aquí en este es menos. Bueno. Entonces ahí tenemos el límite superior y el límite inferior. ¿Qué quiere decir? Conclusión, ojo. La conclusión acá es la siguiente. Voy a redondear este a 2 decimales, 0,69 menor o igual que la proporción poblacional y 0,87. Esto con un intervalo
Entonces la conclusión es la siguiente, mire. Con un nivel de confianza del 92%, esperamos que el tratamiento tenga una efectividad entre el 69% y el 87%. Esa es la respuesta. Ese medicamento tendrá un efecto con un nivel de confianza del 92% entre el 69% y el 87%. Entonces sí ve que es relativamente sencillo, solo que hay que leer muy bien el texto e identificar la información que nos dan. Entonces aquí es donde ustedes todavía tienen cierta dificultad en identificar los elementos que nos da el problema. Entonces saber cuándo se habla de una media, saber cuándo se habla de una proporción, saber cuándo se habla de diferencia de medias, cuándo se habla de diferencia de proporciones. Entonces ya tenemos dos ejercicios, uno para la media y otro para las proporciones. Vamos a mirar otro. No sé si tengan inquietudes, si lograron cuadrar el cálculo de estos valores o todavía tienen dudas sobre el resultado. Sí, ya me dio el resultado. Metiendo más los datos en la calculadora y no me da. Tiene que revisar de pronto el error está aquí en la raíz cuadrada. Sí, cuando abre los paréntesis de pronto. O cuando abra los paréntesis. Yo pongo 0.78 menos 1.75, abro paréntesis. Sí. Y coloco una raíz cuadrada. Sí, raíz cuadrada. Vuelvo y abro paréntesis, 0.78. Por. Cierro paréntesis, abro. No, no. Sí, dividido 64. Ahí solo abre paréntesis una vez. Sí, solo abre paréntesis una vez. Los valores y ya Solo cierra. una vez. Ahí es donde tienen que prestarle atención a eso, al manejo de la calculadora. Bueno, voy a volver a hacer. Ahí están los datos, yo les comparto este documento tan pronto terminemos la clase, les mando este para que quede todo el resumen de lo que hemos hecho y puedan hacer la revisión de cada uno de los ejercicios. Bueno, vamos a mirar otro ejercicio y vamos identificando ya elementos fundamentales. Vamos a mirar, a ver, me ubico por acá. Bueno, quiero que lean con mucho cuidado e interpreten bien esto. Vamos a mirar si está toda la información o si de pronto falta información. Es lo primero que uno debe procurar al hacer análisis de esto. Entonces nos dice, por experiencias anteriores se sabe que las estaturas de los soldados tienen una varianza de 64 centímetros. Con un margen de error del 6%. Estime la estatura media partiendo de un grupo de 100 soldados tomados al azar, sabiendo que proporcionó un promedio de 164 centímetros. Y el punto B me dice, manteniendo el mismo intervalo de confianza calculado en el apartado anterior. ¿Cuál es el intervalo de confianza? Aquí decía que con un error del 6%. Ya les explico esto. ¿Qué tamaño muestral debe fijarse para que el margen de error pase a ser del 2%? Antes de hacer el ejercicio voy a explicarles lo siguiente. Recordemos que nosotros empezamos el curso con la distribución normal. Voy a tratar de hacer acá una curvita de distribución normal. Me ubico. La voy a hacer acá pulso, entonces es más o menos una curvita de este tipo. Recordemos que la distribución normal decíamos que era una curva de este tipo. Más o menos.
Así es la distribución normal. Y decíamos que tiene un valor central, que es el que llamábamos la media. Dale cuidado porque viene esto para que puedan entender el problema. Entonces, la distribución normal tiene la característica, una medida central que es la media. Tenemos acá hacia los lados la desviación estándar. Y decíamos también, espérenme, borro este y vuelvo y hago una grafiquita más acá. Supongamos que viene acá. Me quedó más fea que la anterior, pero bueno. Lo que yo quiero es ver estas colitas. Y ustedes ven acá nunca se cierra. Por eso decimos que la distribución normal es asintótica. Y si yo marco un espacio acá, voy a marcar esto, voy a sombrearlo. Cuando yo estoy hablando de un nivel de confianza, recordemos que nosotros hablamos de nivel de confianza y hablamos de error de estimación. Cuando hablábamos del nivel de confianza hemos dicho que siempre deseamos un nivel de confianza alto. En la gráfica de distribución normal, esta gráfica como está acá, todo lo que está en blanco es el nivel de confianza. Quiere decir que el nivel de confianza, voy a quitarle este acá, el nivel de confianza, si toda la curva es el 100%, mire que el nivel de confianza acá es la gran mayoría de la curva, y esta partecita que está sombreada es lo que se llama el error de estimación. Lo voy a poner acá, el error de estimación. Entonces mire el problema me está diciendo que tiene un error de estimación del 6%. ¿Sí ve que en el punto A me está diciendo que el error de estimación es lo escribo acá, del 6%? Es decir, el 6% nosotros lo escribimos como 0,06. La pregunta es la siguiente: si el error de estimación es del 6%, ¿cuál será el nivel de confianza? Mire que la suma del nivel de confianza y el error debe dar 100. Si el error de estimación es del 6%, ¿cuál será el nivel de confianza? 0.94. Claro, sería el 94%, lo que quiere decir que es igual a 0,94. Entonces tengo que buscar, ese es el nivel de confianza, el valor de Z. Tengo que buscar el valor de Z para el 94%. Y entonces en el segundo punto, en el B, como el error de estimación es del 2%, el nivel de confianza es del 98%. Esto es lo que necesitaba aclarar sobre el problema para que puedan resolverlo. Entonces, con esa información, ahora sí pueden ustedes empezar a hallar los datos y darle respuesta al problema. Entonces, a ver, identifiquen datos, identifiquen qué queremos calcular. Bueno, entonces miremos a ver cómo van con estos datos que los siento ahora ya muy callados. El problema empezamos acá a leerlo y el primer dato que me dan tiene que ver acá con La varianza. la varianza. Exacto.
La varianza es el primer dato que me están dando. Entonces vamos a escribirlo. ¿Cómo se escribe la varianza? S al cuadrado. S al cuadrado, correcto. S al cuadrado es igual a 64. Ahí vamos bien. Segundo dato que me dan, me dicen con un margen de error. Acá está, margen de error del 6%. Quiere decir que el nivel de confianza lo estimamos acá. Dijimos entonces que el nivel de confianza va a ser, lo voy a poner acá abajo, nivel de confianza, voy a escribir Z y ahora lo buscamos. Entonces Z para el 94% o 0,94 lo puedo escribir y ahora buscamos cuál es el valor de Z. ¿Qué más datos me dan? Ya voy a organizar. Listo. Entonces ya tengo Z. Me dan el tamaño de muestra. Míralo, acá está. El tamaño de muestra está diciendo que es de 100 soldados. ¿Sí? Entonces acá abajo me va a quedar que el tamaño de muestra, acá n es igual a 100. Ahí va la información. Miremos qué más nos dan. Me piden, me dan la media. Miren, acá está el promedio. Me está diciendo que el promedio para ese grupo dio 1,64. Entonces vamos a escribir ese promedio. Luego me quedaría, muestre a ver, acá, me quedaría que el promedio, que es promedio muestral, es igual a 1,64. Bueno, voy a ir organizando esta información. Y que solo estoy transcribiendo lo que iba leyendo, identificando cada elemento. Lo organizo acá. Ahora miremos qué nos preguntan. Ya tenemos toda la información, entonces con un margen de error del 6%, estime la estatura media. O sea, lo que quiero es estimar, hacer un intervalo. Quiero hacer una estimación de la media. Eso es lo que quiero hacer. Entonces miremos. Ya sé cuál es la pregunta. Ya tengo los datos. Ahora miremos si las fórmulas que tengo me sirven. Como es estimación de la media, entonces voy a traer la formulita para la media. Esta no, esta es proporción. Para la media es esta. Está acá. Es la fórmula para el intervalo de confianza para la media. Entonces, y comparamos. Miremos la fórmula y miremos los datos a ver si tenemos toda la información. Entonces tengo media, sí. Nivel de confianza, ya voy a buscarlo. S, conozco S cuadrado, puedo hallar S. Y conozco N. O sea, tengo todos los datos para poder hallar, reemplazar en la fórmula. Voy a buscar el nivel de confianza para el 94%. Denme un minutico, busco en la tabla. Y miramos a ver cuál es ese 94%. Por acá voy a... Para el 94% tenemos que es 1,88. Entonces voy a escribirle acá
que es 1,88. Bueno, entonces ahora sí pueden hacer los cálculos. ¿Cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior? Entonces recuerden que aquí simplemente es reemplazar datos, la media que vale 1,64 menos el nivel de confianza que es 1,88. ¿Cuánto es la desviación estándar? La raíz cuadrada de 64, que es 8, sobre la raíz cuadrada de 100. Ahí tengo el límite inferior y con ese mismo puedo calcular el límite superior, solo que le pongo la suma. Bueno, entonces aquí sería más. Y miremos cuánto nos da. A ver cuánto le dio Paola, que es la fuerte de esa calculadora. 0.136. A ver, 1,64 menos 1,88 por, diría, 8 dividido 10. 0, eso quedó mal. No me quedó mal. 1,64 por 1,88 sobre 8, sí, 8 décimos. Ay, me digas que 2.17, profe. No, está mal. A mí me da mal. Espera que tengo un error por A acá. mí me dio 1,58. A mí me dio 0.136. A mí también, pero hay un error. ¿Por qué? A mí me dio 0.136. Sí, a mí también me está dando 0,136, pero hay un error en algún lado. Porque estoy hablando de la estatura. Y 0,136 es 13 centímetros. Entonces hay un error con los datos. A ver, estatura 1,64. Ah, ya. Ya sé dónde. También el más me dio 1.65 y en el menos 1.62. ¿Cuál era el error, profe? Ya le digo cuál es el error. Déjeme lo busco acá. Espere, hago un cálculo pequeño. El error está, yo creo, acá en... miro. 0,64. Déjeme miro acá. Ya. El error está en lo siguiente. En la varianza. Porque recuerden que la media y la varianza se miden en las mismas unidades. Si la media es 161,64 metros, pues yo no puedo tener una varianza de 64 metros. Entonces aquí es más bien 0,64. Hagan la corrección acá y voy a corregir arriba el texto. Le corrijo arriba el texto. Aquí tiene que ser una varianza de 0,64. Ah, no, sí está bien. Es que aquí dicen centímetros, mire. Aquí dicen centímetros y aquí abajo dice en... Ah, también en centímetros, no lo puse. Es que yo lo pasé a metro. Entonces, dos cosas. Interpreté yo mal acá, es... No lo dejemos como 164, sino como... no lo dejemos como 1,64 metros, sino como 164 centímetros. Ahí está el error. Y entonces dejo la varianza también en centímetros. Ahí sí. Mire que tienen la misma unidad de medida. Centímetros y centímetros. Ahora sí. Voy a cambiar acá a 164 y ahí sí podemos hacer el cálculo.
Ese era el error. ¿Cuánto les da? A mí en el más me dio 165 y en el menos 162. 1,62. La primera. 1.62.4 se da 1.63. Voy a poner 162.4 acá. 162.4 me da este. El límite inferior. Y el límite superior les da 165.5. 165.5, correcto. Entonces ponemos acá 165.5. Ahí sí. Mire que parte de identificar y analizar bien un problema está en identificar cuando se está cometiendo algún error y es mirar el contexto. Como estábamos hablando de estatura en centímetros y trabajé por un lado uno en centímetros y por el otro lado en metros, entonces eso nos iba a dar un error. Siempre debemos trabajar las mismas unidades de medida. Yo no sé por qué escribí yo 1,64 y aquí decía claramente que es 164 centímetros y escribí 1,64 metros. Corresponde a la misma unidad, pero a la misma medida, pero en unidades diferentes. Bueno, mire que este es un grupo de, según esto, un grupo de soldados muy bajitos. Que la estatura, Como yo, ¿cuánto mide Raúl? ¿A 1,65? 1,63. Ah, imagínate, apenas para ese grupo de soldados. Apenas está para... Entonces, la respuesta es la siguiente. Para concluir, no se le olvide siempre escribir en el contexto que se está hablando. Entonces está entre 162.4 y 165.5. Entonces lo que podemos decir es que si todos los soldados de ese batallón tienen un comportamiento normal frente a la estatura, se espera que cualquier soldado que escoja esté entre 162 y 165 centímetros. ¿Con qué nivel de confianza? Dijimos que esto es un intervalo de confianza. 94. Intervalo de confianza de 94%. Bueno, siempre hay que decir esto, con qué nivel de confianza se está dando la respuesta. Ese es el punto A. Entonces, con la información, ¿qué pasará con el punto B? Quiero que lo calculen. Entonces ahí tiene un estudio sobre la proporción de fumadores. Estableció que entre el personal de un hospital solo fumaban entre el 20 y 35%. La pregunta A: ¿cuál fue el porcentaje muestral observado? Y B: si se realizó el estudio partiendo de una muestra de 40 individuos, ¿con qué margen de error se trabajó?
Entonces la pregunta ahí realmente es, vamos a mirar los datos que nos dan y miramos si hay información suficiente para darle respuesta al problema. Muchas veces no hay información suficiente. Entonces es parte de lo que debemos identificar. Entonces, tenemos los datos, miremos. Me dice que un estudio sobre la proporción de fumadores estableció que entre el personal de un hospital solo fumaban entre el 20 y 35%. Lo que me están diciendo es lo siguiente, que ya me dieron un dato general y es que la proporción de fumadores de ese hospital está entre el 20% y el 35%. Ese es el primer dato que me dan. Me preguntan cuál es el porcentaje muestral. Entonces me están preguntando cuál es el valor de P. El valor de P. Aquí voy a cambiar que esto no es este símbolo, sino que como estoy hablando de proporciones, debe ser otro símbolo. Debe ser pi. Bueno. Entonces ya hallaron este intervalo. Y me están pidiendo cuál es el valor de la proporción muestral. Y el punto B me dice que se realizó el estudio partiendo de una muestra de 40 individuos. Entonces está diciendo que N es igual a 40. ¿Con qué margen de error se trabajó? O sea, ¿cuál es el error de estimación? El error de estimación, o pongámosle margen de error, ya vamos a identificar. Bueno, no hay más datos, esa es toda la información que hay. Entonces, como estoy hablando de proporciones, pues la fórmula que necesito es la de proporción. Voy a traerla para que comparemos. Voy a bajar la fórmula de proporción y miramos si lo podemos resolver con lo que tenemos. Como están pidiendo hablar de proporciones, entonces miremos. Tengo N. Sí, por acá está. Pero no conozco Z. ¿Sí? Y no conozco P. Entonces, con los datos que hay, es insuficiente para poder calcular o para poder resolver este problema. Primero me falta nivel de confianza. Una vez tenga el nivel de confianza, a partir de este podría hallar la respuesta para el punto A. Pero me falta nivel de confianza. Y cuando le dé respuesta al punto A, el margen de error, este margen de error siempre en el problema es esta diferencia que hay acá. Voy a mostrarles. El margen de error se calcula. Si tengo acá la proporción, lo que sigue como más o menos, a ver el símbolo más o menos, todo este z por la raíz cuadrada de pq sobre n es lo que se llama el margen de error o el error en la estimación. ¿Sí? Entonces necesito conocer el valor del nivel de confianza para poder hacer la estimación. ¿Sí? Bueno, entonces digamos que la información es insuficiente, lo voy a escribir acá, para resolver el problema. Entonces en una próxima ocasión aquí escribiría que la información es insuficiente para resolver el problema. Por el momento. Entonces, ¿qué nos falta? Nos toca definir bien el concepto de
identificar nivel de confianza primero. Y ya con el nivel de confianza entonces puedo empezar a calcular esto. Pero por el momento la respuesta más clara va a ser que la información es insuficiente para resolver ese problema. Bueno, entonces creo que por hoy es suficiente información. Entonces la preocupación de Paula era que vimos solo media proporción. Claro, nos queda diferencia de medias y diferencia de proporciones. Para la próxima clase, entonces trabajaremos esos dos conceptos que nos faltan y resumimos todo porque creo que ya el tercer parcial se vendría para... Muestre qué fecha tenemos. Tenemos tercer parcial para cuándo. A ver, el calendario académico me dice que el tercer parcial viene para, a ver por acá, 9 de mayo, profe. 9 de mayo. tercer cortesía entre el 4 y el 9 de mayo. Entonces tenemos que nos quedan, a ver cuántas clases. Ah, no, nos quedan dos clases todavía más, el 25 y el 2. Bueno, tenemos tiempo suficiente para profundizar bastante en este tema de estimación de intervalos. Bueno, entonces por hoy dejamos ahí, les agradezco que les siga rindiendo este trabajo y ya mismo les voy a mandar este resumen al correo. Gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias.